Vamos a leer Juan 9, versículo 1. Let's read the Gospel of St. John, chapter 9, verse 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. So, no fue un accidente, no fue una enfermedad, así nació. Versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? So, había un pensamiento, una costumbre de pensar que la enfermedad era por el pecado. Déjenme decirles que no toda enfermedad es causa de un pecado, pero hay mucha enfermedad que es directamente causado por pecado. Right? Hay muchos que están enfermos por un pecado, consecuencia de pecado y consecuencia de no arrepentirse. Pero no toda enfermedad es a causa de pecado. Right? Dice el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Right? Cuando hay un milagro, cuando hay una sanidad, cuando hay un prodigio, es para que las obras de Dios se manifiesten. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Un miércoles, habían miércoles de la noche cuando orábamos por todos. Y una vez enseñé tocante esto y de ahí dije, ahora sí voy a escupir en lodo. ¿Quién es el primero? Nadie vino. Nadie dijo amén. Nobody let me put mud and spit in their eyes. But okay. Well, tampoco no soy Jesús, so entiendo. All right, so I understand. Okay. Dicho esto, escupió en tierra, verse 6. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Cuando el pueblo de Dios entiende que Dios nos ha enviado y somos obedientes y vamos a ver más milagros. All right? We will see more miracles. Pero tenemos que entender que Dios nos ha enviado y tenemos que ser obedientes y ir. Dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Que entonces fue y se lavó y regresó. ¿Cómo regresó? Viendo. 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, él se parece. Él decía, yo soy. 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y de ahí nomás el primer parte dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Right? ¿Cómo eras ciego y ahora ves? ¿Cómo se te abrieron los ojos? Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús. Right? Viene la prima, ¿cómo cambiaste tu vida? Viene el compadre, ¿cómo transformaste tu vida? ¿Cómo dejaste el vicio? ¿Cómo restauraste tu matrimonio? ¿Cómo fuiste sanado? Y tu respuesta debe de ser aquel que se llama Jesús. Sigue haciendo milagros. He continues to do miracles. Ahora Jesús se encuentra con este hombre. Todo es para glorificar a Dios. Sana a este ciego. Y en el grupo de la gente vimos que sus vecinos preguntaban, ¿es este o no es? Pues es. Otros decían, se parece. Pero entre ellos había un grupo que se llamaba los fariseos. Y los fariseos eran como los líderes religiosos de su día. Y ellos, en vez de gozarse con este milagro, en vez de llenarse con alegría y gozo, porque Dios había hecho que nunca se había visto un milagro como este, sino que empezaron ellos a debatir si Jesús era de Dios o no era de Dios, porque había hecho este milagro en el día de reposo. Y ellos lo miraban como algo incorrecto. Dice el versículo 32, verse 32.
Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. En todo el Antiguo Testamento no hay un milagro de un ciego que se le abren los ojos. Y menos en la historia en la historia de la humanidad había habido una historia de uno que había nacido ciego que se le habían abierto los ojos. Right? Versículo 10, es my favorite part. Versículo 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús. That man that they called Jesus. Right? Dice el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, hubo un debate entre ellos. ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? Dice el versículo 24, verse 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador, right? Y ellos estaban obstinados a decir, hey, Jesús es un pecador, no es de parte de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4 y recuerdan que vamos a regresar a Juan capítulo 9. ¿Por qué hay tanta gente ciega? ¿Por qué hay tantos que no ven? No estoy hablando en lo físico, estoy hablando en lo espiritual. Tú y yo conocemos gente y decimos, pues, ¿por qué ellos no abren los ojos y entienden que Jesús es el camino? Que el camino que deben de tomar es Jesús, que la verdad que deben de recibir y creer es Jesús. La vida que deben de vivir es Jesús. La única manera a acercarnos a nuestro Padre Celestial es por medio de Jesús. Like, we look around, vemos alrededor y decimos, ¿por qué la gente no lo entiende? ¿Por qué la prima no lo entiende? ¿O por qué el compañero del trabajo no lo entiende? ¿O por qué mi esposo no lo entiende? ¿O mi esposa no lo entiende? Like, what's going on? Dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está, ¿cómo está? Encubierto. Y esta palabra encubierto quiere decir que hay un velo. There's a veil. Y este velo impide el conocimiento de algo. Impide el conocimiento del evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Evangelio quiere decir buenas nuevas. A veces a nosotros se nos dicen evangélicos, allá estás con los evangélicos. ¿Por qué? Porque predicamos las buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Pues para realmente entender las buenas nuevas tienes que oír las malas nuevas. The bad news es que todos somos pecadores y caemos destituidos de la gloria de Dios. The bad news, las malas nuevas, es que la paga del pecado es muerte. Tú y yo tenemos una deuda y la deuda es muerte. A no solamente morir en este cuerpo, pero pasarnos una eternidad separados de la presencia de Dios, porque nuestro Dios es santo, 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 y nosotros tenemos pecado y el pecado no puede entrar a la presencia de Dios. Pero el evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas, es que esa deuda ha sido pagado. Ha sido pagado. No con tu propia sangre, no con la sangre de algún animal, no con billetes, no con Bitcoin, no con plata, no con oro, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. El evangelio, las buenas nuevas, es que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo que Dios nos ha dado es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo ya pagó el precio. Cristo pagó el precio. O si algún día, no te van a preguntar, pero cuando llegues al cielo, si te preguntarían,
¿Quién pagó el precio para ti? ¿Quién pagó el bolete para que pudieras entrar? Tú como este hombre vas a responder, aquel que se llama Jesús. The one who's called Jesus pagó el precio. He paid the price. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, 4, en los cuales el Dios, noten que es Dios con D minúscula, lowercase, de este siglo, ese es el diablo, Satanás, como tú le quieres poner, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo, Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado a los hombres, ha puesto un velo sobre sus ojos para que no puedan ellos ver la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo, que Cristo Jesús es la imagen de Dios. A conocerme a mí es a conocer al Padre, es lo que dijo Jesús en una ocasión. Esa es la razón que tú dices, pues yo no entiendo por qué la prima no, pues ahí está la verdad. Es que ella no ve lo que tú ves. Y yo no entiendo por qué mis amigos en el trabajo, they just don't get it, no lo entienden. Van por un mal camino. Es que ellos no ven lo que tú ves. Y déjame decirte que hay dos tipos de ciegos. Cuando hablamos de los ciegos espiritual, bueno, la mayoría de nosotros pensamos primeramente en los de afuera. Y ciertamente afuera hay ciegos. There are blind outside. La prima, la comadre, el compañero de trabajo, tu hermano, algún familiar. Sales de la iglesia, ring, hello. ¿Qué onda, prima? Pues, ¿qué onda? Te dice, pues aquí como siempre batallando con este viejo. Como él nunca batalla con ella, pero ok. I'm going to save that for Father's Day. Pues no, prima, pues échale ganas. Vente a la iglesia. Busca al Señor. Sí, yo sé. Voy a orar por ti. Gracias. La semana, ring, hello. ¿Qué onda, prima? Pues, ¿qué onda? Pues aquí, como siempre, batallando con estos huercos. Pues, prima, vente a la iglesia, tráelos al culto de jóvenes. Antes que sean muy grandes, ahorita que estén chiquitos, tráelos a la escuela dominical. Ahí en la iglesia tienen clases para los niños, llévalos, arrímate al Señor. Busca del Señor, el Señor puede, tú sabes. Sí, yo sé, pero andamos bien ocupados. Okay. A la semana, ring, hello. ¿Qué onda, prima? ¿Qué onda? Pues ya me corrieron de este trabajo también. Y yo bien trabajadora. Ya tarde y se va temprano y deja mugrero, pero bien trabajadora que salió mi hija. Pues, mija, prima, vete a la iglesia. Busca del Señor, empieza a dar tus diezmos, tus ofrendas. Tú vas a ver que Dios te va a bendecir. En la semana ring, yo me anda cayendo gorda la prima. Hello. ¿Qué onda, prima? ¿Qué onda? Ay, pues me pegó el famoso COVID. Dile al pastor que ore por mí. Si tú vienes a decirme que te llamó la prima a orar por ella, yo te estoy diciendo right now, no voy a orar por ella. No voy a orar por ella. Que venga. No con COVID. CDC says stay home, right? ¿Anda bien chiflada? No quiere venir, pero sí quiere que oremos por ella. Anyways, tú cuelgas. Oye, cada semana me habla la prima y se queja de algo. Ella sabe de las cosas de Dios.
Yo no sé por qué no se arrima, yo no sé por qué no viene a la iglesia y cuando viene mira llora y se goza y todo, pero yo no sé por qué no viene, yo no sé por qué no trae los muchachos, yo no sé por qué ella y el esposo no vienen como que si están ciegos, están ciegos, no es como que si están, como que si no ven, no es que como que si no ven, no ven, they don't see, they are blind, porque están encubiertos sus ojos. Hay un velo que los detiene de ver la verdad. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos. Ellos no ven lo que tú ves, entonces no pueden entender lo que tú entiendes. Tu esposo que no se ha arrimado, tu esposa que no se ha arrimado, tus hijos que no se quieren arrimar, ellos no ven lo que tú ves, entonces no pueden entender lo que tú no puedes entender. Y eso se aplica a la prima, se aplica a tu esposo, se aplica a los compañeros del trabajo, se aplica al perdido, al que está fuera de la iglesia. Ok. Pero hay otro grupo de ciegos. Y estos no están afuera de la iglesia, estos están adentro de la iglesia. Y nadie dijo amén porque no vinieron a este servicio. Right? Los fariseos estaban en la iglesia. Si los fariseos fueran cristianos, ellos estuvieran aquí cada domingo temprano, los primeros a llegar, los últimos a ir, estuvieran alabando, estuvieran, pastor, ¿en qué puedo servir? Estuvieran predicando, estuvieran en las calles ministrando, fueran los líderes en la comunidad, llevando un buen testimonio. A los fariseos se les respetaba en sus días. Pero hay algo que sucede, especialmente cuando uno tiene mucho tiempo en la iglesia, donde ya no venimos para alabar y adorar a Dios porque estamos enamorados de Dios, sino que empezamos a venir simplemente como, ya cumplí con Dios, fui a la iglesia. Check. Empezamos a venir porque pues es domingo, es lo que hacemos, por años vamos a la iglesia y después de la iglesia vamos a comer. Es como una tradición. O es un estatus, porque en el trabajo tú quieres que te conozcan, o en la comunidad quieres que te conozcan como alguien que va a la iglesia. Be careful. Be careful. Porque de repente podemos caer en la trampa de que ya no venimos a adorar a Dios, sino que venimos para ser adorados. Ya no venimos para alumbrar la luz en alabanza en Dios, sino que nosotros venimos a ser alabados. ¿Viste al pastor Rubén? ¿Quién como el pastor Rubén? ¿Quién como él? Un santo de Dios. Ni mi mamá dijo amén. Wow. You're a little late. No es porque no está Rebecca Rose, ella sí hubiera dicho amén. ¿O ves a esa hermana? Yo quiero que esa hermana ore por mí, porque durante la alabanza oye, la hermana le encanta que digan eso de ella. Be careful, porque el Dios de este siglo sigue cegando el entendimiento de muchos. Hay muchos en la iglesia que creen que porque tienen conocimiento de este libro, tienen conocimiento de Dios, and they don't. Hay muchos en la iglesia que creen que porque saben los cantos y tienen un voz bonito y pueden cantar o tocar un instrumento, que están alabando a Dios, and they're not. They're not. We have to be careful. Esa es la razón. Porque de todos los milagros, este es el milagro que Mateo, Marcos, Lucas y Juan enseñan más que cualquier otro milagro. Más que sanar a los de lepra, más de sanar a un paralítico, más de sanar a los endemoniados, Jesús sanó a hombres que eran ciegos. Porque podemos creer que vemos y al mismo tiempo no ver. Hay una ocasión en Mateo donde Jesús sana a un ciego y le dice, ¿qué ves? Y dice el ciego, veo a hombres como árboles. En otras palabras, veo pero no veo.
Y hay muchos en la iglesia que ven, pero no ven. Vamos a regresar a Juan capítulo 9. ¿Sabes? De todos que estaban alrededor de Jesús en los días de Jesús, los que se supone que iban a reconocer al Mesías, a reconocer al Cristo, eran los fariseos y no lo hicieron. La razón que los fariseos y otros religiosos no reconocieron a Jesús como el Mesías o como el Cristo o como el Hijo de Dios o como Señor, la razón era porque estaban muy aferrados de su posición en la comunidad y su posición con los romanos. Decían, si viene este Jesús y dicen que Él es el rey, pues los romanos se van a enojar con nosotros y nos pueden matar a causa de este que anda diciendo que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el rey. Tenían conocimiento del Mesías y del Cristo, pero cuando llegó el Mesías y el Cristo, no lo reconocieron a Él. Tú puedes crecer en la iglesia, pero no quiere decir que estás creciendo en Cristo. You may grow up in church, but that doesn't mean that you are growing up in Christ. Y déjame decirte que el hecho que tú y yo venimos cada domingo a la iglesia no nos hace un seguidor de Jesús, no nos hace un cristiano. Así como sentarte en el garage todos los días no te hace un carro. Venir y sentarte cada domingo en la iglesia no te hace un cristiano. Does not. Blind, ciegos. Estos milagros y este milagro de sanar a los ciegos no simplemente cool story, bro. Right? No simplemente, una historia así, una historia chido, como dicen los muchachos, right? Like that. Una historia cool, right? It's more than that. Andábamos en el clase de ministerial y yo animo a todos que se registren para el clase de discipulado el semestre que viene y de ahí, si es posible, por los otros clases que damos después de esa clase. En la clase ministerial le enseñaba a los hermanos de que los milagros, o como Juan dice, los señales, no solamente son para exhibir el poder y autoridad de Jesús, sino que eran para dar testimonio de quién era Jesús. Right? Los señales, los milagros que Dios sigue haciendo en el día de hoy, no es solamente para exhibir el poder y autoridad que hay en el nombre de Jesús y en la sangre de Jesús, sino que es para dar testimonio de quién es Jesús. Y Juan dice esto al fin de su evangelio, dice, he escrito estos milagros para que creas que Jesús es el Mesías, que quiere decir el ungido de Dios, y para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, quiere decir que Él es semejante a Dios, y como solamente hay un Dios, quiere decir que Jesús es Dios. Right? Y de ahí dice, y para que creyendo tengas vida. Right? Y creer, no simplemente a reconocer, creer es tener tanta fe y confianza en Jesús, que empieza a producir obediencia en tu vida, empieza a producir acción en tu vida, empieza a producir fruto en tu vida. No es nomás decir, pues yo creo. Mira, hay gente que creen que Elvis todavía está vivo. He might be, I don't know. Pero no afecta la vida de ellos. Hay muchos que creen que Tupac todavía está vivo y Michael Jackson todavía está vivo. Algunos hasta creen que Selena todavía está vivo, right? Está viva. Pero no afecta la vida de ellos. Pero cuando uno pone su fe en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que 2000 años atrás lo crucificaron, lo sepultaron, pero 3 días después Dios lo resucitó. Si tú verdaderamente crees en eso, va a haber un cambio en tu vida, va a haber fruto en tu vida, va a haber una transformación en tu vida, vas a ser una persona nueva. You're going to be a new person. Vas a ser un hombre nuevo, va a haber abundancia en tu vida.
Y vas a tener la confianza de que cuando tú le dices bye bye a este mundo, tú vas a entrar a la eternidad, vida eterna en Cristo Jesús. There is eternal life in Jesus Christ. So agarran a este hombre y lo expulsan de la sinagoga. Expulsarlo quiere decir que lo corrieron, lo sacaron de la sinagoga. La sinagoga era el centro de la comunidad. No solamente era como la iglesia, pero era el centro de la comunidad. Había una junta, había algo que se iba a hacer en esa aldea, la gente iba a la sinagoga. Era como abierto todos los días, como decimos en inglés, a community center of sort. Era para aprender de Dios, acercarse a Dios, pero era para muchas otras cosas. Y ser expulsado de la sinagoga era como ser expulsado de la comunidad. Y Jesús le dice esto a los fariseos y a los que estaban alrededor de él. Dice el versículo 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean. Los que no ven, para que vean. Es la prima, es el compadre, es el que no conoce nada de las cosas de Dios. Y Jesús dice: yo he venido para que vean. Y los que ven sean cegados. ¿Quién son esos? Y los que ven sean cegados. Versículo 40 dice: entonces algunos de los fariseos, los religiosos, que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? En otras palabras, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo? Tu religión no te puede salvar. Tu conocimiento no te puede salvar. Que eres un miembro de la iglesia del pueblo no te puede salvar. Que tu pastor se llama Rubén Villarreal no te puede salvar. Que estás bajo se me escapa la palabra, la unción o la autoridad del apóstol Julano o el profeta Julano, la cobertura, bajo la cobertura del apóstol, del profeta, no te puedes salvar. Que soy bautista, que soy pentecostés, que soy católico, nada de eso te puede salvar. Solamente hay un camino, una verdad, una vida, y su nombre es Cristo Jesús. There's only one way to be saved, and it is through Jesus Christ. Dice el versículo 34, verse 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del pecado y nos enseñas a nosotros. Y dice: y le expulsaron. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, recuerdan antes de esto leímos que los discípulos estaban en medio del mar en la noche, se habían levantado el viento, y Jesús en medio del mar los halló. Y ahora viene este hombre que había sido expulsado. En otras palabras, estaba en el barco de la comunidad y lo habían aventado al mar, y allí Jesús llega. ¿Por qué llega Jesús allí? Porque tuvo compasión de él. Yo no sé en qué situación tú te encuentras. Puedes sentirte expulsado o aparte de tu familia. Te han rechazado. Quizás te sientes como los discípulos en el capítulo 6, que estaban en medio de un mar en la noche y los vientos se habían levantado. Quizás te sientes como los 5,000 hombres en el capítulo 6 de San Juan, de que tenían hambre y no había dónde comer. Yo no sé qué es tu situación. Yo no sé en lo que te encuentras. Pero una cosa sí sé, es que el mismo que estuvo con este hombre está contigo. El mismo que llegó con sus discípulos en medio de la noche, en medio de la mar, ha llegado aquí para estar contigo. Está contigo en tu situación, está contigo en tu circunstancia. No te ha dejado, no te ha abandonado. He hasn't left you, he hasn't abandoned you. No se ha olvidado de ti, he has not forsaken you. Pero tú y yo tenemos que luchar con esta pregunta: ¿crees tú
en el Hijo de Dios. Y Hijo de Dios no es un rango, it's not a rank, sino que simplemente es un título. Right? No es como decir, Dios, y de ahí debajo de Dios está Jesús, y de ahí debajo de Jesús está el Espíritu Santo, y de ahí debajo del Espíritu Santo, están los ángeles, y debajo de los ángeles. No. Creemos en un Dios que se ha manifestado a nosotros en tres personas. La mayoría de nosotros no leemos hebreo, pero si leeríamos el Antiguo Testamento en hebreos, veríamos que uno de los nombres que Dios usa para Él mismo es un nombre que realmente es plural. Ellos creían solamente en un Dios, pero uno de los nombres de Dios es un nombre que se interpreta de una manera que es plural. Nosotros ahora entendemos plural porque tres son uno es tres. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 36. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? En otras palabras, como tú has hecho lo que nadie más ha podido hacer, si tú me dices que es aquel, yo voy a creer en aquel. Si tú me dices que es ese hombre, yo voy a creer ese hombre. Imagínate que eres nuevo al pueblo, apenas vas llegando, entrando al pueblo, ¡pum!, te pega un flat. Y pues tú no eres muy bueno allí a cambiar la llanta y andas medio perdido y ahí abres allí y te das cuenta que ni tienes el jack. Llega un extranjero. Hey, ¿necesitas ayuda? Sí. ¿Te ayuda? Y de ahí, después de ayudarte, tú le preguntas: oye, ¿cómo llego a Pasadena? Soy nuevo a la ciudad, ¿cómo llego a Pasadena? Y él te dice: oh, mira, toma el 225. Tú le vas a creer a ese extranjero. Le vas a creer porque él se ha ganado tu confianza. ¿Con qué? Con ayudarte. Jesús ganó la confianza de este hombre con sanarlo, y él dice: hey, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Tú le vas a ganar la confianza a tu uno cuando tú le ayudes, cuando tú le compres pañales para sus babies, cuando tú les llevas una bolsa de fruta, cuando llegas allí a ayudarles en la mecánica o lo que sea. Y de ahí vas a compartir con ellos quién es el Hijo de Dios. Versículo 37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. 38 dice: y él dijo: creo, Señor, y le adoró. El milagro más grande no fue que este hombre ciego recibió vista. Nacido ciego recibió vista. El milagro más grande es lo que sucedió en lo espiritual. Porque ese hombre ciego con el tiempo murió. Yo cargo a Rebecca, ya tiene 4 años de edad y constantemente la estoy cargando. Y me dice: papi, why you always carry me? ¿Por qué siempre me cargas? Y le digo: porque va a venir un día donde ya no te voy a poder cargar. Y yo quiero disfrutar cada segundo, cada minuto. Y a veces ando en la casa cargándola. She's so long, right? Está bien larga mi hija y ando en la casa cargándola. Y a veces en la mañana la estoy cargando, vamos a salir de su recámara y ella y Raquel tienen un espejo. Y a veces me paro allí con Rebecca o con Raquel y nos estamos viendo en el espejo y me doy cuenta que me estoy poniendo viejo. Gracias por no decir amén. I'm getting old. En mi mente siempre estoy calculando: cuando mi hija tiene esta edad, yo voy a tener, cuando ella se gradúa del colegio, cuando se va a casar, voy a andar allí, no, I'm just playing. No se va a casar mi hija porque yo voy a ser el sacerdote y voy a tener 3 monjitas, right? Like that. Y un mini sacerdote, let it be a boy in Jesus' name, right? Like that. Anyways. So, estoy poniendo viejo.
Este cuerpo se está desgastando. Este cuerpo es corruptible y ha sido corrompido. Pero tú no eres un cuerpo con espíritu. Tú eres un espíritu con cuerpo. Y un día, porque has puesto tu fe en Cristo Jesús, un día, porque por la misericordia de Dios, Dios ha quitado ese velo que el enemigo usaba para cegarte de la verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Un día, tú y yo vamos a entregar este cuerpo que es incorruptible para un cuerpo que no es incorruptible. Un día tú y yo vamos a entregar esta carpa, este cuerpo, y vamos a recibir un cuerpo glorioso. Right? Un cuerpo glorioso. Y vas a decir gracias, 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 gracias. Eso está bien. Oh, yo sé que un día vamos a ver a Bertín corriendo. I know one day we're going to see Bertín corriendo. Yo sé que él ahorita se está gozando en la presencia del Señor, corriendo y saltando y brincando. Y cuando llegamos allá al cielo, donde están los redimidos por medio de Cristo Jesús, te va a decir Bertín, look at me, mírame a mí. Pero tienes que abrir los ojos y poner tu fe en Cristo Jesús. Poner tu fe en de que Jesús es el Hijo de Dios. Termino con Romanos 10:9, dice que si confesares a Jesús como Señor, que quiere decir que tú confiesas que Jesús es el mero mero, Él es el jefe, el amo, el dueño, y creeres en su muerte, en su resurrección, tendrás vida eterna. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Si es posible, inclina su rostro. Dile gracias, gracias Señor que estoy aquí. Dile gracias si tu familia está aquí. Gracias que mi familia está aquí. Gracias que mis papás están en este servicio. Thank you, Lord. Gracias. Gracias, gracias. Dile gracias porque Él está aquí. Gracias Señor que tú estás aquí con nosotros. Gracias, thank you, Lord. Gracias que tú estás aquí con nosotros. ¿Conoces al Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? No hay duda que Jesús es el Hijo de Dios. Los milagros lo enseñan. No hay duda que Jesús es el ungido de Dios. Los milagros lo enseñan. No hay duda que Jesús es el Señor. Los milagros lo enseñan. Este ciego le respondió, creo, Señor. Pon tu fe, pon tu mirada en Jesús. He'll change your life. Él cambiará tu vida. Él puede transformar tu vida. Él puede traer paz donde no hay paz. Él puede alumbrar lo que está en tinieblas, donde está en la oscuridad. Él puede poner en orden lo que está desordenado. Él puede llenar lo que está vacío en ti. Él puede sanarte de ese vicio. Él puede quitarte esos malos hábitos. Él te puede transformar a un hombre, a una mujer completamente nueva. Vamos todos a orar juntos. Let's all pray together. Repiten conmigo en oración de Dios Padre. Hoy confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor. Él es el Rey. Él es tu Hijo. Y yo creo con todo mi corazón que Él murió sobre esa cruz para pagar el precio de mis pecados. Fue sepultado y al tercer día tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación. Y con la salvación hay promesas. Yo me aferro de la promesa
de la salvación de toda mi casa. Mi familia te va a alabar y te va a adorar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén.